Esta vez tenemos como invitado a José de Mendiguren, secretario de Desarrollo e Industria Productivo. Tenemos una muy buena noticia, que ya se sabe que la industria creció interanualmente un 1,5%, el mejor trimestre de los últimos 5 años. ¿El acuerdo con el fondo puede ayudar a que la industria siga creciendo? Yo creo que parte de que la industria siga creciendo es la negociación que se fue haciendo con el campo. Es decir, la diferencia de esta negociación con el fondo a todas las anteriores es que el gobierno nunca resignó en la negociación el crecimiento y la generación de empleo. Los acuerdos tradicionales del fondo, por eso a veces a mí me extraña como gente que hoy está en la oposición, que conoció lo que fue el acuerdo. Recuerden la alianza, ¿no? Allá cuando Machinea llega, lo primero que el fondo le pide fue bajar salarios, la famosa tablita de Machinea. Después le pidió la reforma laboral, que terminó con la renuncia del Chacho Álvarez, las coimas del Senado. Fue terrible en la mente forzar eso en un momento que no se podía. Y después le siguió pidiendo más ajustes, y en el 2001 la alianza hasta le quita el 13% famoso a los jubilados, inmola a los jubilados para mostrar la más cabal alineamiento con el cumplimiento. ¿Cuál fue el resultado? Que a los 3 meses el mismo Fondo Monetario le sacó el banquito, digamos, a la Argentina, y por $1.000 millones nos mandó a la peor crisis social, política y económica, al peor default de la historia de la humanidad. Con esa experiencia, por eso yo digo a veces, como hoy la oposición, que son los mismos, está Patricia Bullrich, López Murphy, Sturzenegger, que en este momento, en una negociación más dura, porque la situación son 45.000 millones, no entiendan que lo que hay, que la salida, la solución, es por el crecimiento y no por el ajuste. El ajuste ya dio los resultados. Y esto nosotros nunca lo aceptamos en las negociaciones. Quiere decir que seguimos en este camino, por eso seguimos creciendo. Hoy la industria, con respecto a la prepandemia, está un 15% por encima. Hemos pasado la guerra, la pandemia, la seca, y la industria sigue un 15% arriba. La inversión, que es un tema muy importante para ver el grado de confianza que tiene la economía. Hoy la tenemos a 19,8% del producto, la más alta de los últimos 15 años. Vamos al empleo, porque sí es cierto que la inflación, y más nos preocupa y vamos a solucionar este tema, hace que el que está trabajando no le alcance la plata. Es verdad. Pero tenemos el índice de desocupación más bajo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros conocemos el drama de la desocupación. Con desocupación no hay ningún salario, no hay protección social. Entonces hemos sido muy fuertes. Esta es mi responsabilidad, mantener el nivel de actividad para que siga bajando el desempleo. Bueno, todo esto, si uno llega con el fondo a la negociación matriz del pasado, no hubiera sido posible. Entonces, bueno, como toda negociación donde uno defiende el crecimiento, es tensa y hay que llevarla con tensión. Quiere decir que se está negociando bien. Argentina siempre estuvo acostumbrado con el fondo a ir a mesa de concesiones, no de negociaciones. Entonces uno dice, si cuando se otorgó el crédito, todos supimos que era absolutamente impagable en los términos que se había contratado. El fondo fue tan laxo, hoy creo que no puede ser rígido en el momento que tenemos que enfrentar eso, ¿no? Seguro. José, usted mencionaba la inflación, que es la principal preocupación de todos los argentinos, por supuesto también de ustedes como equipo económico. Venía una desaceleración que registró un 6% en junio. ¿Cómo lo ven después de este acuerdo con el fondo, de las nuevas medidas que anunciaron? Muy buena la pregunta, porque a veces uno no termina de tener un panorama completo. Cuando asumimos la conducción económica, Sergio Massa, todos recuerdan el escenario, ¿no? No hace falta. Hay otros que dijeron que nos tiramos arriba una granada, otros que estamos a 2 días del helicóptero, otros... Sí. Bueno.
Así Sergio lo que hizo, trazó un sendero. Por supuesto decían que íbamos al default en pesos, que íbamos a una devaluación brusca porque no había reservas, que los organismos internacionales nos habían soltado la mano y que no teníamos posibilidad de reservas y apuntaban a la devaluación brusca. Estábamos en una brecha del 160%, esto es terrible, la brecha es una de las cosas que más rápido hay que resolver. Y Sergio trazó ese sendero, un sendero de austeridad, de buscar orden fiscal, inflación a la baja. Todo lo fuimos cumpliendo. Cuando tomamos el gasto estaba en el 12, llegamos al 2,5 y vamos a la inflación. La inflación estaba en el 7,4%. Empezamos ese sendero a la baja y en noviembre y diciembre llegamos al 4,9, 5,1, es decir, casi más de un 30% de caída. Ahora, la gente se olvida que nos cayó un meteorito. Claro. Cuando vino la seca, esta seca, para ponerlo en términos de números, de economía, sino, pues, esta seca significó que nos quitaron de golpe, no al gobierno, al país, la cuarta parte de nuestras exportaciones, todas las exportaciones del 2021, del año anterior, 2022. Y perdone que insista, porque no es solamente los dólares que no ingresaron. Está la tributación que no hubo. Claro. Pero además está el agujero, que yo después me pregunto el campo, ¿cómo puede pasar rápido esto por encima? Además no estuvo la soja. El campo, José, ¿cómo vio lo del sábado? Se nos termina el noticiero, pero quería consultarlo por bueno, primero lo que pasó en la rural, el discurso de Pino. Yo no llegué, la verdad, venía camino acá, estaba en La Rioja, yo soy productor agropecuario, conozco muy bien el sector, es más, saqué un premio, un gran campeón, así que conozco muy bien lo que es el sector agropecuario. Primero me gustó cómo terminó cuando recitó el preámbulo. Yo lo vi como un desagravio a Alfonsín, ¿no? Que Alfonsín en la tuvo rural, un cruce con Alchurrón histórico. Terrible, una falta de democracia absoluta, lo que se hizo. Bueno, me pareció que era un gesto de desagravio a Alfonsín muy bueno. Y después me sorprende realmente esa negación de lo que pasó. Y porque la relación del campo con este equipo económico, con este gobierno, y lo digo porque la he vivido, está uno de sus mejores momentos. No podemos hacer que llueva. Hay buen diálogo. Pero textual. Terminamos una de las reuniones de la mesa de enlace con el equipo económico y Chemes, que es el que creo de CRA, dijo, lo que yo voy a decir seguro le va a caer mal a los míos. Pero la relación y el diálogo de nosotros, la dirigencia, con el gobierno es excelente. Y además se refleja en la cantidad de crédito que hemos otorgado. Históricamente no lo tuvo. La última Expo Agro, que ahí es donde uno ve la relación. El principal sponsor, YPF Agro, Banco Nación, estuvimos con toda la presencia. La maquinaria agrícola, que el año pasado fue récord de producción, nosotros queríamos mantenerla. Toda la venta, ¿saben cuánto fueron la inversión en 4 días? 1.300 millones de dólares en 4 días. Y el 60% de la maquinaria que se vendió es con crédito del Estado. Quiere decir que no podemos hacer llover, pero estamos al lado de los productores, ayudándolos, les permitimos dar plazo para que la deuda que tenga se refinancie. Dimos créditos al 38% para que mantenga la maquinaria agrícola. Lo que no podemos es garantizar la rentabilidad. Pero la relación del campo del productor con el gobierno, me animo a discutirla, ha sido excelente. Gracias, José.